Tenemos con nosotros en Periodista Digital, y es un lujo, y le agradecemos mucho que esté con nosotros en la segunda dosis, a Mario Garcés, portavoz adjunto del Partido Popular. Don Mario, vaya semana. Vaya semana, un Black Friday y una Black Week, ¿no? Black Week. Black Week. Para la oposición, porque para el gobierno están tirando campanas, están celebrando, han conseguido los presupuestos, los terceros en 3 años, han conseguido eliminar el delito de sedición, han conseguido el impuesto a las grandes fortunas. ¿Qué puede salirle mal al gobierno? Esa es una conquista de partidos, una conquista de Sánchez, pero está claro que es una derrota de país. Y que los ciudadanos tenemos que tener la conciencia de que no tenemos que olvidar lo que ha pasado esta semana. Esta semana ha concentrado toda la capacidad que tiene de autodestrucción de España, la ha concentrado en 4 días. Yo no sé si alguien es capaz de poner una dosis, ya que esto se llama la segunda dosis, esto es la quinta dosis, es decir, una especie del quinto elemento, va intentando sumar todos los ingredientes necesarios para que España desaparezca como nación, ¿no? Pero los españoles tenemos que evitar que esto se nos olvide. El domingo va a jugar España contra Alemania y todo el mundo va a pensar otra vez en el España-Alemania, se va a olvidar lo que ha ocurrido. No se tiene que olvidar, y la guerra cultural la tenemos que librar diariamente. Él lo que ha hecho es poner en almoneda a nuestro país. Él ha hecho 3 concesiones, cuando digo él es Sánchez, 3 concesiones que esencialmente demuestran en qué fase de degradación ha caído el Partido Socialista Obrero Español, que no tiene nada que ver con el Partido Socialista de la Transición, ¿no? Por una parte, ha concedido a Bildu la salida de la Guardia Civil de Navarra, algo que es extremadamente infame, teniendo en cuenta el papel que ha jugado la Guardia Civil en Navarra, y quiero aquí enviar un mensaje de saludo y apoyo a mi compañero Carlos García Danero y a Sergio Sayas, que están haciendo un trabajo extraordinario. En segundo lugar, ha regalado la rebaja y casi supresión penal del delito de sedición a los nacionalistas catalanes que se le rieron a la cara el jueves por la noche a las 9 de la noche. Y ha regalado los impuestos a los grandes patrimonios, a la banca y a las grandes eléctricas, a Unidas Podemos. Cada uno ha tenido su premio. En ese sentido, si os dais cuenta, no hay prácticamente ningún elemento que no haya atacado dirigido directamente a demoler o a implosionar el sistema de derechos tal como lo hemos entendido a lo largo de los últimos 40 años. Y usted, señor Garcés, en el análisis que ha hecho, no ha puesto el énfasis en la violencia política, y me alegro que sea así, porque realmente es de lo que más se está hablando. Pero yo se lo pregunto directamente, ¿cree usted que en el Congreso hay violencia política? Porque al final es lo que se están quedando los españoles. Hoy Irene Montero recibía un ramo de flores de parte de todo el ministerio, de todo su equipo, de todas sus chicas. ¿Hay violencia política en el Congreso de los Diputados? Lo que hay es estupidez política. Si la estupidez es violencia, debe haber mucha violencia política. Es decir, yo no voy a entrar en el debate sobre el momento toscano. Momento toscano, que yo en ese momento además me había ido un minuto antes, que confieso que además dije, me voy a quedar porque se va a liar, conociendo a las dos, digo, se va a liar, digo, pero me fui, digo, no voy a dedicar ni un minuto, porque además esto es jugar a la ola que quiere que juguemos la izquierda sociológica. Que Irene Montero iba a buscar un momento puntual para victimizarse era de libro. Que se le haya dado esa oportunidad, es verdad que Carla Toscano le ha dado esa oportunidad, y yo creo que es un error, pero si no la habría buscado en cualquier otro momento. Si analizas el texto y el contexto en el que se dice, pues es un exceso verbal, pues tampoco le daría mayor importancia. Violencia, la que han sufrido las víctimas de los delitos de esas personas que están siendo excarceladas. Violencia la que sufrió 2 semanas atrás en la manifestación de Madrid Isabel Díaz Ayuso, que por cierto, y Teresa Fernández de la Vega salía en defensa airada y exultante de Irene Montero, pero se la ha debido olvidar salir en defensa de otras hermanas. Las hermanas de derechas también sufren violencia política. El concepto de violencia política, como otros conceptos, o violencia verbal, evidentemente incluye muchos conceptos. Todos sufrimos violencia política, todos sufrimos violencia de otro tipo. Por cierto, ese mismo día se llamó a los jueces de España jueces fascistas. ¿Eso no es violencia? ¿O eso también es estupidez? Por lo tanto, yo le daría una importancia relativa, el tiempo pondrá a cada uno en su sitio, y por favor, no entremos en el marco de la victimización de la izquierda sociológica, porque me parece realmente ruin, obsceno y bastante torpe. Y señor Garcés, los espectadores que nos estén viendo y puedan considerar que, por ejemplo, su secretaria general, portavoz, haya claudicado de alguna manera por solidarizarse con Irene Montero, en lugar de condenar estas cuestiones que usted ha hecho, condenar la violencia contra Díaz Ayuso, no caer en la victimización, ¿ustedes creen que han claudicado en este sentido? Yo creo, sinceramente, yo solamente puedo hablar de mí mismo, porque yo no pongo los tuits de otras personas, ¿no?, que cuando corremos un riesgo siempre cada vez que condenamos una situación
porque automáticamente nos comparan con otras situaciones. Yo soy el primero que a veces ha podido cometer ese error, por lo tanto hablo en primera persona. ¿Por qué condenas esta situación, esta circunstancia en concreto, y no has condenado lo que pasó hace una semana? Por lo tanto, es una condena de parte, es una condena sectaria, es una condena gremial, es una condena de grupo. Yo creo que deberíamos medir más todos lo que ponemos, lo digo en general, lo digo por mí mismo, porque ya digo que yo alguna vez me he dado cuenta, digo, quizá me he equivocado en algún momento también en las redes sociales. Oye, ¿por qué he condenado esta situación cuando en una situación muy parecida y además en un contexto probablemente mucho más grave no la he condenado, ¿no? Yo creo que cualquier forma de expresión inadecuada debe ser condenada, pero eso nos obliga a ser coherentes y hacerlo en todos y cada uno de los casos. Es verdad que no estaremos todo el día poniendo tweets, probablemente en un momento tan mórbido y tan sentimental. El problema es la política del tweet. Claro, ¿no? Y la sentimentalización de la política, que a eso juega muy bien el populismo. O sea, el populismo siempre busca tener un líder carismático que es objeto de ataques, aunque no lo sufra. Es decir, busca mártires o heroínas. Y eso es lo que quería Irene Montero, en un momento que ella era un juguete roto, fruto de su propio desencanto y fruto de sus propios errores. La hemos convertido en una heroína. Pues entonces lo que hay que hacer es desenmascararla y decir, hombre, mal estuvo lo del otro día, pero convertir eso en una categoría ahora mismo de un ataque generalizado, pues tampoco es la situación. Y por cierto, hermanas somos todas. No yo, evidentemente, debo ser hermano. Pero cuando hay que proteger a las hermanas, Irene Montero, recuerda, primero, que tuviste un hermano que vivió contigo, y lo digo claramente, es que las cosas hay que decirlas como son, que decía que a una mujer en concreto había que golpearla hasta que sangrara. Y que no tenía reparos en tener algún episodio raro en su vida pasada. Oye, cada uno sabrá dónde está también. Y quiero recordar que ese hermano que vivió contigo y fue vicepresidente del gobierno, pues esos son hechos objetivos y reales, que desde luego no son descartables, pues sin ir más lejos, decía que Ana Botella estaba donde estaba por razón de quién era mujer. Ana Botella, al margen de ser una magnífica licenciada en Derecho, es una TAC maravillosa, que es uno de los cuerpos superiores de la Administración del Estado. Yo he podido trabajar con ella en algunos proyectos, como precisamente el proyecto Madrid Norte, el proyecto de la Operación Chamartín, y es una persona profesionalmente muy formada. Yo no sé. Nos quedamos con aquello del café, pero... Sí, a ver, todos cometemos errores y al final nos hicieron una revisión. De todo lo que decimos, nadie saldría indemne. O sea, yo mismo, vamos, yo seguro que cometo errores todas las semanas, ¿no? Y es verdad que el inglés de Ana Botella no era el más especializado. Hay que reconocerlo, que mejor Vaughan que Ana Botella para ir a aprender inglés, sí. Vamos a hablar, porque esto ha sido lo que la izquierda ha querido que se hable, ha sido el centro de la atención de muchos medios, sobre todo de izquierda y derecha mediática, pero se ha hablado mucho de esto. Pero lo importante es lo que ocurrió más allá o en torno a las 12 de la noche, ese voto por llamamiento, para que la sedición ya pues, se elimine de ese código penal. Le comentaba antes al expresidente de Sociedad Civil Catalana, hay diputados del Partido Socialista, de provincias como Cáceres, de provincias como Zaragoza, de Albacete, que han votado a favor de esta cuestión. ¿Cree que le va a pasar algún tipo de factura política en las municipales cuando se presenten a la alcaldía de alguno de sus pueblos? Bueno, cada uno tiene que ser responsable de sus actos. Y el acto del jueves no es un acto precisamente inocuo, es un acto que puede tener trascendencia. Lo que sí apelo es a los votantes españoles a que no caigan en el olvido, que no caigan en el cortoplacismo, que ya digo, la noticia del domingo será cómo queda España-Alemania. Y quiero recordar que hace 2 semanas dábamos por muerto políticamente a Marlaska. Marlaska y la valla Melilla, hoy que ha comparecido la gente, pero ha comparecido y han enseñado los vídeos, ya queda como un tema absolutamente antiguo. O sea, las amnistías que se produjeron en su momento ya queda como un tema antiguo. Sánchez juega sociológicamente, pero es un laboratorio, un experimento sociológico permanente, a ver cómo se va demoliendo la memoria de la gente mediante el pisoteo permanente de nuevas noticias, ¿no? A ver, la guerra cultural hay que librarla constantemente y hay que recordar lo que pasó el otro día. Pero no solamente a los diputados del PSOE, que actuaron como una especie de fuente ovejuna socialista, ¿no? Y estaban también el sí de las niñas. O sea, es que estamos en un momento literario muy maravilloso. El sí es sí de las niñas y fuente ovejuna, ¿no? Pero sí, y un poco a casa de Bernarda Alba. Bernarda Alba debe ser PAN o Victoria, no sé, ¿no? Pero la verdad, estoy un poco ya Federico Jiménez Los Santos, empieza a ser preocupante esto ya. Es que ha metido con varios diputados. Ya me imagino, ya, además de Vox, por lo que me he enterado, ¿no? Pero no, lo que quiero decir es que no solamente para los diputados del Partido Socialista. ¿Teruel existe? Pues a lo mejor Teruel existe y España no va a existir. Es que esto es muy curioso. Es que la gente cuando votaba formaciones políticas de este tipo pensaba, no, esto nos viene muy bien porque son formaciones localistas y nos va a traer inversión.
pero estas formaciones políticas también votan este tipo de cosas y espero que esto lo retrate, porque ya no vale esa mitosis partidista de, oye, vamos a defender lo local, porque aquí, para defender lo local, hay que defender antes lo general. Y le pregunto, usted la verdad que es de los menos políticos de los políticos, y eso siempre es de agradecer. O soy de los más. O de los más, y esos han perdido. Pero le pregunto, desde el plano como español, claro, la oposición se la ve maniatada ante el gobierno y el plan que está teniendo. Es decir, se la ve que, claro, se puede levantar, decir no ante las tropelías, pero al final van saliendo. La aritmética parlamentaria juega a favor de Sánchez porque confía en quien confía. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer como español? ¿Hasta qué punto decirle, ya basta, señor Sánchez, no puede pasar usted ningún límite más, porque España se nos va? Tú lo has dicho, vamos a ver, tú lo has dicho. Hay mucha gente, a mí me para la gente por la calle diciendo, haga algo. Y digo, yo estaría dispuesto a hacer cualquier cosa si jurídicamente pudiera hacer algo, pero es que la aritmética no funciona. Por ejemplo, la moción de censura no nos suma. Pero si el otro día vimos claramente en el Congreso cómo 120 personas se levantaron como un orfeón para decir, aquí estamos todos juntos, que no hay capacidad, que no tenemos capacidad para sumar y ganar una moción de censura, que podemos presentarla, pues se podría presentar, pero para no ganarla ante unas elecciones que vamos a celebrar dentro de 6 meses, es mejor no aparecer como un perdedor a 6 meses de unas elecciones. Tienes que aparecer como un ganador. Entonces tenemos que dar la batalla sistemáticamente, la batalla cultural, comunicar mejor, no tener temores, no tener miedos, a expresarnos libremente. La izquierda nunca puede imponer eso que llaman los modernos la hoja de ruta, que a mí me pone muy nervioso, las hojas de ruta, pero que nos imponga su doctrina, su recorrido. Y tenemos que ser más contundentes. Y tenemos que ser mucho más contundentes. La gente al final lo que pide son liderazgos fuertes, pide contundencia, pide determinación. Y a lo mejor nos lo tenemos que hacer ver todos, porque hay algunos partidos políticos que a lo mejor lo que tienen es un sobreliderazgo emocional, y se ha demostrado estos días, y al final la gente se pone también muy nerviosa y dice, a ver si estoy aquí votando a quien no debo, porque se han pasado, y a lo mejor otros, pues tenemos que hacernos ver que tenemos que ser más contundentes en los pronunciamientos y ser más, desde luego, picar más piedra durante todos los días. Hagamos ese ejercicio crítico, pero que quede claro que no somos los responsables cuando nos sumamos. Eso también lo quiero decir. Habla usted de los temores, pasamos de la literatura al cine. ¿Cuál es el cabo del miedo de la derecha? ¿Cuál es la psicosis que puede estar en su partido, en Vox? ¿Cuál cree que es el mayor temor, el mayor miedo que hay en su bancada, a lo que pueden temer o no pasarse de frenada, quedarse demasiados cortos? Bueno, yo puedo hablar por mí y luego puedo hacer un análisis general colectivo, ¿no? En la política es muy difícil medir el tono, ¿eh? Lo vimos el otro día con Carla Toscano. Hay gente que dice, oye, qué maravilla, ya era hora que alguien le dijera eso. Ya digo, solo falta Jorge Javier Vázquez ya en el Congreso de los Diputados, no sé, expectorando todo tipo de improperios, ¿no? Víctor Sánchez del Real fue bastante... Víctor fue duro, ya sabes que yo tengo muy buena relación con Víctor y lo quiero mucho, ¿no? Pero el problema es que hay gente que dice, no, te has pasado. Fijaos que una misma persona el día de antes podría haber pensado que era muy bien lo que decía Carla Toscano y al día siguiente cambiar de opinión. Dice, a lo mejor esto no se puede decir en el Congreso de los Diputados, esto es un exceso. El sonido y el ruido en política es muy difícil de modular. Si optas a veces por un perfil bajo para abstraerte del ruido, puedes generar una imagen de templanza, de cuidado, esa que te puede hacer llamar la atención al votante y decir, oye, esto me gusta, son gente tranquila. Yo soy de los que piensan, y probablemente estaré equivocado, porque a lo mejor no es lo que piensa la totalidad de mi partido, que cuando hay emociones hay que combatirlo con emociones. La política emocional hay que combatirla con emociones, o por lo menos repartir el juego. Y saber cuáles son esos equilibrios es muy complicado, ¿eh? Eso se sabrá al final, cuando haya elecciones generales. Pero estoy convencido que vamos a ganar y vamos a gobernar. Si al final ganamos, se impondrá la doctrina del hombre tranquilo. Ganó el hombre tranquilo y fue una muy buena estrategia. Ya verás los editoriales que va a haber. Se dijo de Juanma Moreno Bonilla, por ejemplo. Se dijo de Juanma Moreno, y Juanma Moreno es verdad que aplica la teoría del hombre tranquilo, coincidiendo con una descomposición de la izquierda en Andalucía y con una pésima campaña de Vox en Andalucía, las cosas como son, ¿no? En otro contexto pues habría sido seguramente diferente. Yo le tengo mucho aprecio a Juanma, que fue secretario de Estado antes que yo, de la misma rama, o sea, nos conocemos muy bien, ¿no? Pero medirlo es difícil, y ese temor existe en todos los partidos. Ahora, ¿qué ocurre? Que la izquierda inflama más las emociones y además las capitaliza mucho mejor en la calle. Los movimientos sociales los tienen mejor dirigidos que la derecha, que nunca ha dirigido movimientos sociales.
salvo las manifestaciones contra el terrorismo que hubo en una época de la historia de la derecha española. Vox ha intentado capitalizar movimientos sociales y pasa lo que pasa, que al final la gente, la derecha, es menos movilizable. Entonces, otra vía es la contestación en las calles, responder con su misma moneda. Hoy estamos asistiendo a manifestaciones precisamente coincidiendo con el Día contra la Violencia contra la Mujer. Hoy estar en la calle vestida de morado. Nosotros tendríamos problema para llenar muchas calles y lo quiero decir con absoluta sinceridad. El domingo Vox sale a la calle y todo huele a pinchazo. Y todo huele a pinchazo. Por eso yo siempre digo que hay que calcular mucho los movimientos, o sea, en política. Y no es fácil, o sea, decirlo es muy sencillo, pero luego ejecutarlo es muy difícil. Porque dirá, por lo menos yo lo intenté. Yo intenté movilizar a la gente, sí, pero si intentas movilizar a la gente y la gente no te va, tienes un problema, porque la gente al final te mide en función de los resultados. Y los resultados son complicados en política. Hay quien dice que la política es una especie de vehículo diésel que hay que saber dejarse llevar. Yo confieso que ya me conoces, soy mucho más abrupto, soy mucho más animado en la política, me gusta ser más vehemente y me gusta ir parando, subir, bajar, acelerar, porque creo que la política tiene que ser una actividad animada. Y esa puede ser uno de los grandes problemas de todos los partidos. Ahora, la izquierda eso confieso que lo maneja mucho mejor, desgraciadamente, por el mal de este país. Claro. Sí, sí. Y pasamos al plano teólogo, si le parece, porque usted, y hacemos promoción, ya aprovechamos, usted acaba de hacer de sacerdote, bueno, lo está haciendo en los cines. ¿Quieres confesarte? Está haciendo sacerdote, bueno, yo no sé. Yo Ave María Purísima, nos pecado concebido. Efectivamente, ¿ves? Sí, me acuerdo, hasta me acuerdo, totalmente. Se mete en el papel absoluto Mario Garcés, bueno, la piel del tambor. Vas a tener de la penitencia que te va a poner. Eso es lo que temo. Pero Mario Garcés, que está ahora en los cines, la piel del tambor, claro, algo que clama al cielo, ahí voy a la teología, es ver cada día, cómo un violador está saliendo a la calle. Hoy hemos conocido uno de los casos que más claman al cielo, precisamente, que es el padre que violaba a su hija sistemáticamente durante varios años, que se ha visto beneficiado de la ley del solo sí es sí. Usted tiene la conciencia tranquila porque votó que no a esta ley. Los que han votado que sí, ¿qué responsabilidad política deberían tener? Empiezo por Irene Montero, continúo por Pedro Sánchez, sigo por Edmundo Val y a los de su partido les voy a dejar porque me han comentado que esto es un error. Pero entiendo que es un error. Que es un error. Porque, cantaba Cotia de ello de nada de esto fue un error, pero yo creo que en esta ocasión era votar que no. ¿Cómo tienen la conciencia estos políticos y qué responsabilidad política tendrían que asumir? Cuando 123 diputados del Partido Socialista se erigen y se colocan en una posición casi ovejuna de oveja, que quede claro, para declarar en forma de rebaño que ellos están orgullosos de lo que van a votar y que son socialistas, no sois socialistas. Formáis parte de un partido que se llama Socialista Obrero Español y votáis lo que dice Pedro Sánchez. Entre otras cosas porque en el programa electoral del Partido Socialista no figuraba todo esto. 2. La responsabilidad es un concepto subjetivo. Yo me acuesto por las noches pensando si he hecho las cosas bien o mal. Además, de verdad, yo le doy muchas vueltas a las cosas y a veces digo, pues, tenía que haber votado otra cosa y a lo mejor este es un momento que no estoy de acuerdo con algunas cosas que dice mi partido. Pero las conciencias al final actúan de manera subjetiva e individual. El problema es que la conciencia está desapareciendo. La conciencia política como un atributo personal, y hablabas tú de teología, podemos hablar de psicología, es algo que desaparece en los partidos, pero los partidos son una trituradora que al final se convierte en estructuras mecanicistas donde hay que votar lo que te diga el líder. Y eso es un problema, por lo tanto la conciencia la deben tener extraordinariamente tranquila. Yo siempre he dicho una cosa, o sea, siempre se dice, no, este que es un delincuente que mal dormirá, el delincuente duerme maravillosamente. Sánchez no podía dormir al pactar sí, con ahora duerme Iglesias. Ahora duerme, tiene sueños húmedos hablando de Pablo Iglesias, ¿no? Pero es verdad, o sea, el delincuente tiene la tranquilidad absoluta, porque no tiene conciencia, porque no tiene sentido de culpa. Los que somos más perfeccionistas, los que intentamos dar la vuelta permanentemente a ver si hemos actuado o no, somos los que nos cuesta dormir a veces y dormimos 3 o 4 horas y te sale el dolor muscular de la espalda porque no has podido dormir bien, pero estos no tienen ningún problema. Ya, por cierto, tanta anatomía política que nos han dicho siempre el Partido Socialista, pongan codo con codo, brazo con brazo, hombro con hombro, la única anatomía política que queda ya son las rodillas, que las tienen peladas de haberse puesto de rodillas delante de Bildu, delante de los nacionalistas catalanes y delante de Unidas Podemos. Para acabar, señor Garcés, diríjase a la audiencia de Periodista Digital, una audiencia exigente y que le gusta el discurso del PP en la oposición, pero cuando llega al gobierno, las oportunidades que ha tenido el PP de llegar al gobierno, la verdad que queda, pues eso, muy decepcionado. Diríjase a como un minuto de oro, como si esto fuese... Pues mira, lo voy a coger como las chicas de oro. Efectivamente.
ese electorado que le gusta, de verdad, este discurso le gusta, pero que no se fía, que no se termina de fiar del PP? Bueno, en primer lugar, lo que hay que ser es humilde. Yo soy un político atípico, tú lo has dicho, ¿no? Yo llegué, a pesar de que ocupaba muchos puestos, yo era independiente durante mucho tiempo y formo parte del Partido Popular y estoy orgulloso de formar parte de una organización política como el Partido Popular. Pero sobre todo tenemos que ser críticos con nuestra propia incoherencia a veces. Nos hemos equivocado a veces. No pasa nada en política por reconocer los errores, porque en algunos casos no hemos cumplido con nuestros compromisos. Es que a mí el ser doctrinario, ser dogmático en política me parece un error. La gente busca humildad, entre otras cosas porque todo el mundo que nos estás viendo ahora mismo os habéis equivocado alguna vez. Y hay que ser humilde para reconocer los errores. Tenemos una oportunidad, entre otras cosas una oportunidad necesaria, porque si nos volviéramos a equivocar en ciertas cosas, seguramente ya no nos perdonaría el electorado. Cuidado con la volatilidad de los partidos políticos. El Partido Popular tiene la necesidad hoy, por convicción en mi caso, y estoy convencido que por parte de la inmensa mayoría de los dirigentes de mi partido, pero por necesidad de no volver a equivocarse, por la necesidad de mantener este país como lo hemos conocido y porque el Partido Popular, como no da esa respuesta, y yo estoy ahí, la guerra cultural sabéis que la libro diariamente de manera interna y que me dejo la piel incluso a riesgo de que me la despellejen un día, la tenemos que librar para ganar. Yo estoy convencido que lo haremos. Aunque le vaya la vida política a alguno en eso, yo estoy convencido que no fallaremos. Don Mario Garcés, los periodistas que convivimos por el Congreso de los Diputados damos fe de lo que usted ha comentado y le agradecemos que venga Periodista Digital, a pesar de que le preguntamos pues, cuestiones que quizá no sean las más cómodas, pero que hay que sacar a la palestra y que le agradecemos que usted nos responda. No sabes cómo me gusta que me pregunten cosas incómodas. Pues seguiremos haciéndolo, así que vuelva, siga usted volviendo. Ya sabes que vendré. Muchas gracias.